buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Miguel Rocha y a Miguel Rojas por la invitación a este conversatorio sobre medicina tradicional y arte o creatividad. Pues estoy muy contento de poder estar acá. Muchas gracias también a Eliana por poder pues entablar este diálogo y esperamos que Luis Ángel se pueda conectar. Bueno, mi trabajo básicamente con la medicina tradicional y la creatividad se ha dado en dos frentes. Yo desde joven pues comencé a compartir pues buena parte de mi vida y de mi búsqueda con algunos taitas del Putumayo, particularmente con un taita ya mayor que sigue vivo, gracias a Dios, y con el que todavía sigo en contacto, que es el taita Luis Portilla. Y con él pues he estado caminando en los últimos 24 o 25 años. Y esta experiencia, digamos, de trabajo con los sabedores, con los mayores médicos tradicionales indígenas, pues ha implicado para mí eh, pues no solo como una influencia fundamental en todo lo que he hecho después, sino que mi estudio de la filosofía y después mi estudio de las religiones comparadas y mi trabajo en la literatura, pues ha estado siempre movido por el deseo de pensar cómo es posible el diálogo y qué significa el diálogo entre las sabidurías tradicionales y el pensamiento occidental. Mi trabajo pues ha estado hasta ahora pues enfocado en dos grandes áreas. Por un lado, pues mi trabajo filosófico, que yo creo que es el que más he avanzado en filosofía intercultural. Los libros que he hecho y los trabajos que he publicado al respecto, pues han tenido que ver justamente con esta pregunta sobre qué significa el diálogo intercultural, cómo es posible, cuáles son sus fines, sus tareas. Pero por el otro lado, y yo creo que eso es lo más pertinente para este conversatorio, pues ya cuando viene a lo más profundo, a poder contar la experiencia de los procesos de interculturalidad en los que yo he estado, digamos, participando, pues el lenguaje filosófico a veces se queda corto y allí mi trabajo más bien ha estado en la poesía. Pues he podido hacer dos libros, publicar dos libros de poesía, de La luz inquieta y Oyente del silencio, en los cuales he tratado de cantar un poco la búsqueda de la sabiduría en perspectiva intercultural, como la he ido viviendo. Y recientemente pues terminé un libro de relatos justamente sobre la medicina tradicional indígena del Putumayo, que se llama Palabra de Remedio y otras historias de Yajé, en el que pues los relatos que me contaba el taita, otros relatos que me contaban otros taitas o que escuchaba de gente cercana a la medicina tradicional y experiencias, digamos, en las que yo también he estado pues metido, tratan de dar el paso a la escritura, y para eso pues el lenguaje literario y el lenguaje narrativo han sido lo fundamental. Para mí la interculturalidad tiene que ver sobre todo con una palabra central. Yo creo que es la palabra, y que es un concepto pues que atraviesa todo lo que he hecho, y es el concepto de la interpelación. Para mí la interculturalidad tiene que ver justamente con la posibilidad de, en el diálogo y en el encuentro y en el compartir la vida con los otros, dejarse tocar por lo que para ellos es verdadero, sin la búsqueda de la verdad y sin la búsqueda de la sabiduría y sin la confrontación también que a veces ocurre entre diferentes maneras de entender lo verdadero, entre diferentes maneras de entender el mundo, y la búsqueda de, no sé, de una ampliación de los horizontes en nuestra comprensión de la verdad, que eso es lo que significa la interpelación, esa búsqueda digamos, de un replanteamiento de lo que en las dos culturas se entiende como verdadero, para lograr como una verdad mayor, una verdad más abarcante, más profunda. Sin eso, el diálogo intercultural para mí no tiene sentido. Es justamente en el horizonte de la búsqueda de alternativas de vida, de alternativas de sociedad, de alternativas de comprensión de la realidad, desde donde yo he vivido la interculturalidad, y en mi trabajo, digamos, tanto filosófico como literario. Esto es lo que he tratado pues de expresar, de pensar, de mostrar, de reflexionar, de abrir caminos, digamos, para el diálogo.
Bueno, Navasti Yechkankiam, Anchpebari Sunduabain, Eliana María Muchacha Soy Chindoy, Sundoyen Bungbe Guaman Lugar, Tabanok. Eh, Vivo en Sibundoy, Putumayo, soy artista plástica, estudié en la Universidad Nacional y cuando terminé la academia, pues retorné a mi territorio para continuar explorando y creando a partir de mi territorio. En la universidad tuve la oportunidad de conocer diferentes herramientas, entre ellas la pintura y la fotografía, que ha sido algo que pues me ha gustado mucho trabajar. Y a través de la pintura pues he encontrado como la forma de seguir hablando sobre las diferentes problemáticas, sobre mi territorio, sobre la medicina, sobre la mujer y es una manera de también permitirle a mi cultura que siga perviviendo en este tiempo. Le agradezco mucho a ustedes por la invitación para compartir aquí la palabra y pues estaré aquí compartiendo con ustedes la temática que vamos a tratar el día de hoy, pues me parece muy interesante porque el arte y la medicina tradicional pues están ligadas. Está también dentro del territorio y hace parte del plan de vida de las comunidades. Entonces, bueno, creo que más adelante ya iremos como adentrándonos a la temática y pues esa sería como mi presentación. Muchas gracias. Hazle payo, Eliana, muchas gracias. Pues bueno, a propósito de tu intervención, entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué entiendes tú por arte? Desde el punto de vista Kamsa, Inga, ¿cómo entiendes tú la práctica misma artística y cómo se conecta esto con el camino de la medicina tradicional, que me imagino pues está presente en tu vida y a través también de tus mayores? ¿Cómo crees tú que esa noción de arte o como tú la entiendas promueve, facilita o incluso interpela, como diría Carlos Miguel hace un momento, a la sociedad? Y en particular, pues, ¿cómo la elaboras tú desde tu proceso pues, más personal? Bueno, pues yo creo que primero tenemos que partir un poco como del concepto de arte en general y de la medicina como tal, porque pues estamos, digamos, hablando de arte, pero no estamos hablando de arte indígena, así como también de medicina y no estamos, podemos hablar solo de medicina, pero no podemos hablar como solo de medicina tradicional de las comunidades. Entonces, estos conceptos creo que en ambas culturas pues nacen siendo uno solo. Y la cultura de Occidente y los pueblos indígenas, bueno, la historia de los pueblos indígenas está precisamente en el arte, ¿no? Las formas de vida están en el arte y la medicina está en el arte también. En este caso podríamos observar cómo en tiempos anteriores en las comunidades y bueno, hasta hoy en día todavía se conserva lo que es la tradición oral. Y a través de la tradición oral, pues nuestros abuelos nos han venido contando y mostrando parte del conocimiento que ellos han adquirido, ¿no? En la relación con la naturaleza. Entonces, hay veces donde el arte indígena quiere encajar en el arte occidental y pues debería ser como lo contrario, ¿no? De hecho, yo en la academia pues aprendí a utilizar técnicas occidentales. De mi trabajo precisamente tiene que ver con la pintura sobre lienzo. Trabajé mucho también el óleo, hoy en día trabajo con el acrílico, pero son técnicas occidentales al conocimiento de mi comunidad. Y pues cuando se habla de arte, pues se está hablando de la medicina porque la medicina está dentro de la madre tierra y en nuestra comunidad, pues el pensamiento, la cosmovisión está ligada a la madre tierra. Y todo pues está ligado a este territorio donde nuestros mayores pues aprendieron a tener ese diálogo, ¿no? Con las plantas y a entender como de qué manera se podía utilizar cada planta y de qué manera nos podía como seguir curando pues a través de su uso. Entonces ya con la llegada pues de la conquista se trajo pues a las comunidades como lo que venimos a hablar hoy en día, el arte,
porque el arte precisamente entró a las comunidades también a través de la religión. Entonces, creo que la religión sin el arte como tal, pues no hubiera podido entrar a bueno, a colonizar como tal, ¿no? Entonces, la medicina también de Occidente vino trayendo nuevos elementos a nuestras comunidades. Creo que esa sería como la manera que podría abarcar un poco sobre la pregunta que me estás haciendo. Y pues el arte en la comunidad Kamtra o en las comunidades indígenas siempre ha estado presente. Digamos que hoy en día el sistema capitalista ha venido como transformando esta esencia del arte de las comunidades, ¿no? Porque pues a partir de este sistema se ha venido derivando la artesanía y con ello pues la repetición de muchas de las técnicas que aprendieron a explorar nuestros mayores. Muchísimas gracias, Eliana. Creo que has traído una serie de puntos muy interesantes a la conversación. Me encantaría hacerles a los dos, a Carlos Miguel y a Eliana, una pregunta. Y esa pregunta está conectada con lo que Eliana nos decía y con lo que Carlos Miguel compartía al principio. Y es que uno aprende en situación. Uno aprende en relación con otro o con otros, y muchas veces en relación con el espacio en el que estamos. Para dar un ejemplo visual, aquí desde las Mingas de la Imagen, vamos a compartir 5 minutitos de este pequeño documento que te hicieron, Eliana, hace poco tiempo y que fue compartido a través del programa Somos Región, para luego hacerle la pregunta a Carlos Miguel en esta suerte de diálogos interculturales en los que nos encontramos aquí en Mingas de la Imagen. ¿Cómo ese proceso de traspaso del conocimiento se da del maestro al estudiante, en este caso el Taita, a Carlos Miguel, en otro contexto, y cómo ese, de alguna manera, se ve reflejado en tu trabajo, tanto filosófico como literario? Y nos encantaría escuchar también de tu voz un fragmento de uno de tus textos. Yo pienso que todos somos una memoria, ¿no? Y que esta memoria se va alimentando con nuestro diario vivir. Mi nombre es Eliana María Muchachasoy Chindoy, soy de la comunidad Kamtra, vivo en Sibundoy, Putumayo y soy artista plástica. Crecí con mi mamá es madre comunitaria y siento que ella fue la mayor influencia para poder empezar a llevar esta vida artística, porque desde niña siempre tuvo colores y pinturas para mí. Entonces, donde ella me llevaba o en cualquier lugar de la casa, siempre tuve a mi disposición los colores. Y tenía esa libertad de empezar a crear y empezar a hacer cosas y empezar a explorar los materiales pues en compañía de ella. Desde niña pues ya había tenido como esta iniciativa y todo el tiempo sentía este gusto por el arte, ¿no? Entonces cuando terminé de estudiar el colegio, decidí presentarme a Artes Plásticas a la Universidad Nacional y al finalizar la academia decidí retornar a mi territorio para trabajar desde mi territorio. El hecho de yo haber nacido aquí en una comunidad indígena me ha permitido también alimentarme mucho de todo este diario vivir que ha sido como el poder compartir con las abuelas, el escuchar la palabra de los mayores, el tener la oportunidad de tener una conexión también con la madre tierra, de poder participar de las diferentes celebraciones que se llevan acá en la comunidad. Mi comunidad es muy colorida, ¿no? Entonces todo esto ha alimentado mucho mi memoria y esta memoria es la que estoy plasmando a través de la pintura. Siempre me han gustado los colores vivos, entonces creo que a través de la viveza del color también es una forma de uno llamar mucho la atención y mostrar que nosotros tenemos mucha vida dentro de nuestra comunidad.
Hace algunos años tuve la iniciativa de entregarme por completo a la pintura. En este proceso yo tuve la iniciativa también de hacer exposiciones individuales, empezar a mostrar mi trabajo pues dentro de la comunidad. Hice exposiciones en el Cabildo, en la Casa de la Cultura, y era como una forma de empezar a mostrar mi trabajo, ¿no? Desde mi territorio. Poco a poco pues fui empezando a recorrer otros lugares, que fue ya digamos hacia todo el Putumayo. Después estuve también en Nariño en unas exposiciones colectivas. También tuve la oportunidad de presentarme a una convocatoria que hizo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas, que era a nivel nacional, y pues fui una de las ganadoras. Entonces creo que ahí pues como que se llevó más el reconocimiento como a nivel nacional. Luego tuve la oportunidad de participar en exposiciones colectivas también en el Museo Nacional en Bogotá, y después hubo una convocatoria para un artista indígena, pintora, para que participe en una residencia artística que se iba a llevar a cabo en la ciudad de Brisbane, Australia. Entonces fui una de las personas que tuvo la oportunidad de participar en esta residencia, y también fue hacer un intercambio artístico pues, y lingüístico con otras artistas indígenas de allá de Australia. Fue una experiencia más de aprendizaje que también me permitió pues como abrir un poco más las puertas a nivel internacional y mostrar mi trabajo pues como hacia otros países. Yo siento que en mi comunidad tenemos muchas necesidades, ¿no? Y que el poder tener un espacio que uno les pueda brindar a los niños o jóvenes de aquí de la comunidad, eso les permite también empezar a explorar diferentes procesos, ¿no? Y que de pronto hay mucho talento dentro de los niños y los jóvenes, y que digamos ellos ya tengan una iniciativa de poder entrar al mundo del arte. Yo quiero que a través de mis pinturas podamos apropiarnos un poco también de esta parte que se ha venido perdiendo. Pues lo ideal es que todos empecemos a tejernos, ¿no? Que todo se vuelva como una unión, que hablemos ya como de un solo pensamiento que nos permita a nosotros seguir defendiendo todo lo que es la madre tierra. Pues en cuanto a la pregunta que se ha abarcado, de acuerdo al video que estuvimos observando, que fue una entrevista de hace un par de años, pues lo que yo pienso es que cada uno de nosotros venimos construyendo una memoria, y pues esa memoria tiene mucho que ver en el lugar en donde nosotros estemos viviendo, en el diario vivir, lo que estamos haciendo. Yo la mayor parte de mi vida he estado acá en el territorio, y pues siento que todo el territorio siempre me ha estado regalando muchas cosas para esta memoria que he venido construyendo, no solamente como mi memoria, sino también como para la memoria colectiva de mi comunidad. Gracias al arte, pues he podido como manifestar esta memoria a través de la pintura y la fotografía, y hoy en día pues también estoy explorando un poco lo que es el video, y bueno, he tenido a veces como las apreciaciones desde afuera hacia mi obra, y muchas veces me dicen que son las visiones del yagé. Ante eso yo tendría que decir que el yagé ha hecho parte de mi plan de vida, ¿no? Así como es el plan de vida de mi comunidad. Pues nosotros en la casa desde niños nos han compartido la medicina, y pues hasta hoy en día también sigo del lado de la medicina, pero precisamente lo que yo pinto no son las visiones del yagé, ¿no? Sino es también el aporte que ha hecho la medicina a la construcción de mi memoria como artista. He venido retomando diferentes elementos que están dentro de mi territorio. Entre ellos puedo decir que la medicina
ha hecho el aporte para armonizarme también, ¿no? Para sentirme sana, para entender y darle sentido también a la vida y a lo que nos muestra la Madre Tierra y entender que soy parte de ella. Entonces, puedo decir que en mi obra no solo están las visiones, como algunas personas me dicen, sino está también esa visión que hay hacia mi territorio. Y precisamente en esa visión que tengo con mi territorio es la defensa de este mismo territorio, porque pues sabemos que los territorios indígenas es donde más le han puesto la lupa para ser explotados, ¿no? Para seguir aprovechando sus recursos naturales. Y para eso también necesitamos, como comunidades indígenas y como dolientes de nuestro territorio, seguir defendiéndolo, porque pues a partir del territorio es donde nosotros podemos continuar con nuestros planes de vida y tener el buen vivir de las comunidades, poder seguir sembrando nuestros propios alimentos, poder tener nuestras plantas medicinales y con ello pues poder seguir perviviendo en el tiempo. Gracias, Miguel. Sí, pues, digamos, en mi caso, por supuesto, como, digamos, vengo de afuera, no pertenezco a una comunidad indígena, más bien pertenezco como a una generación, diría yo, de gente que hemos sido, pues, tocados por el remedio, por la medicina, pues, en un proceso que comienza a finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, cuando digamos, los taitas también comienzan a entrar en contacto a veces con el mundo, los mundos urbanos más allá del Putumayo, más allá del Caquetá. Y pues yo creo que yo siento que hay en Colombia como una cultura emergente de gente de las ciudades, de gente urbana, de mestizos, que hemos sido pues tocados y transformados en el encuentro con el remedio, con la medicina, con el mundo de los taitas. Y para mí, pues, la tarea ha sido un poquito cómo entender, cómo entrar con todo el respeto a comprender la medicina, a participar, pues, de este conocimiento hasta donde es posible, hasta donde, pues, los taitas, si Dios lo permiten. em, y cómo contarlo desde la perspectiva pues de alguien que no es indígena y cómo mostrar el poder sanador, por supuesto, del remedio y el poder visionario, el poder de conocimiento, el poder integrador, armonizador, transformador de la vida de esta medicina y transformador de la vida de esta medicina más allá de las comunidades, ¿cierto? Como una medicina que por supuesto pertenece a los taitas, y hay que respetar siempre, digamos, este derecho de propiedad intelectual y de propiedad cultural. Los dueños de esta medicina son los taitas, pero asimismo tiene el poder pues, de curar a la humanidad en general, y de dar conocimiento y orientación a la humanidad en general, independientemente de su pertenencia a una tradición. Em, y este trabajo un poquito, en este trabajo, digamos, es a partir del cual yo he vivido, pues, digámoslo así, en carne propia, los procesos de interculturalidad que en la búsqueda del conocimiento, que en la pregunta que tú hacías sobre qué significa como el aprendizaje contextualizado, pues para la gente que no somos de comunidades indígenas, para la gente que estamos pues como en búsquedas, aprendiendo de donde se puede aprender, pues uno no tiene un solo contexto y esto es un tema también a veces dramático. Uno no pertenece a un contexto único, no está como situado en un único contexto, sino más bien tiene todo un contexto cultural, una situación histórica, una situación social, una cantidad pues de ideas, de creencias, lo que se llama a veces como un horizonte, ¿no? de precomprensión del mundo y de la vida que se encuentra con otro contexto. Y buena parte del trabajo de la interculturalidad, como yo lo he experimentado, es qué hacer en ese encuentro entre contextos, entre mundos de la vida, entre visiones de la realidad que
en ciertos aspectos pues chocan, ¿no? Son distintos, pero que tienen el potencial también de transformarse y de enriquecerse mutuamente. Sobre todo, digámoslo así, a este trabajo intercontextual es que yo me he dedicado mucho, ¿no? Un poco orientado con la idea, con una idea, digamos, que es un poquito contraria a la manera como a veces estas cosas son pensadas en las ciencias sociales actuales, que simplemente, digamos, relegan todo o creen que se solucionan las cosas afirmando que la realidad es simplemente construida por diferentes culturas, y que uno lo que tiene que analizar es el modo como la realidad es construida en un contexto o en otro. Para mí, digamos, ese tipo de posiciones son pues muy insatisfactorias, y más bien me parece que lo que hay que comprender es cómo la realidad es vivida y descubierta, pero que las prácticas de conocimiento, las prácticas tradicionales de conocimiento, las prácticas indígenas de conocimiento, como cualquier práctica, como la ciencia occidental o como la filosofía, aspiran a la verdad y pretenden decir cosas verdaderas sobre el mundo. Solamente si recuperamos esta idea de no es solamente una forma de construcción de la realidad, sino son pretensiones de verdad y formas de decir algo verdadero, de actuar sobre el mundo de una forma que produce efectos verdaderos, la sanación, por ejemplo, a través de la medicina de tantas enfermedades, la transformación de la vida, la armonización de las comunidades. Todas estas efectos, digamos, verdaderos de la medicina tienen que ser presentados como tal, como algo que pretende decirnos algo verdadero de cómo es la realidad, y que tiene que poder cuestionarnos sobre lo que los que no somos indígenas pensamos que es verdadero. Si no hay como este cuestionamiento de lo que ya damos por sentado, de lo que presuponemos de lo que es el mundo a partir del encuentro con el otro, y luego no solo el cuestionamiento, sino el intento también pues de solución, de tomar una posición ahí, de resolver, digámoslo así, como el conflicto a veces entre contextos, para seguir utilizando esa palabra. Entonces, pues me parece que no hay realmente como un diálogo intercultural. En ese sentido, para mí, pues la interculturalidad siempre avanza hacia algo creativo, es creadora de nueva cultura, es potenciadora, porque ninguna cultura es estática, ninguna cultura está como cerrada sobre sí mismo. Todas las culturas están armadas del encuentro con muchas culturas en siglos y siglos, y encuentros que a veces han sido terribles, en desigualdad de condiciones, encuentros que han estado basados por la dominación muchas veces, pero que no solamente pueden ser así. La interculturalidad, a mi modo de ver, tiene que ver con la posibilidad de retejer las culturas que se encuentran, de rearticularlas, de reintegrarlas, de transformarlas y de producir algo nuevo, algo que no estaba antes en ninguna de las dos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde, digamos, la creación, la creatividad artística, pero también la creatividad del pensamiento, la creatividad en las formas de vida, la creatividad en nuestras formas sociales, es, digamos, como el resultado de un proceso de interculturalidad, ¿no? Como de ampliación, de tejer, digamos, nuevos contextos. Maestro Carlos Jacanamijoy-Tizoyo, de su hermano Benjamín. Eh, si bien Carlos ha construido todo un imaginario plástico a través de la pintura y las visiones, o esa traducción hacia las visiones del IAG, que pues, lo han hecho muy famoso, tenemos otros casos como el del Taita Domingo Cuatindioy, quien es, además de un Taita chamán iniciado en ayahuasca, también es un artista plástico que pues, mediante su trabajo visual en pintura, talla en madera, él relata y lo dice claramente el poder del yagé en esas complejas construcciones de tipo geométrico de gran colorido. Y él las denomina, y abro comillas, él dice: la ayahuasca es una planta sagrada, maestra, sanadora, la llave a una puerta que abre el mundo interdimensional. Los que han consumido ayahuasca afirman que han experimentado revelaciones espirituales sobre la naturaleza del universo y sobre su propósito en la tierra. Cierro comillas. Bueno, dentro de las comunidades indígenas han venido dándose diferentes transformaciones culturales, y pues entre ellas también han venido debilitándose muchos de los valores culturales, como es el de la lengua materna y también el uso del atuendo propio, de algunos rituales también dentro de los territorios
se han venido viendo afectados porque por diferentes factores, ¿no? Pues podemos empezar diciendo que a partir de la colonización, pero con ello pues se han venido llegando diferentes elementos a los territorios que han venido dejando estas transformaciones culturales. El extraccionismo no solamente se podría hablar sobre la madre tierra, ¿no? Hoy en día también dentro de las comunidades indígenas, pues ha venido fuertemente el turismo. Y con el turismo, pues también hemos podido ver que hay un intento también de hacer un extraccionismo cultural, ¿no? La simbología que viene a ser plasmada a través de la artesanía, pues también se ha retomado para precisamente llevarla a otros países. El arte para vivir como tal, que tenía esa esencia del arte en las comunidades, porque dentro de las comunidades, digamos que se tejía precisamente para el uso de la comunidad, ¿no? Hoy en día, digamos que esto también se ha transformado porque pues muchas familias artesanas están realizando sus tejidos, están sí, diseñando cosas que son precisamente para venderlas hacia afuera y no para utilizarlas dentro de sus familias. Entonces es aquí donde yo a veces siento como esa preocupación. No me preocupa tanto de que se venda, ¿no? Sino más bien es esa pérdida de la esencia del arte dentro de la comunidad. Porque lo que decía anteriormente, ¿no? El sistema capitalista ha dejado que esta derivada que viene a ser pues la artesanía, y muchos hoy en día, de hecho, muchos saben tejer, por ejemplo, en Shakira. Muchas personas aprenden la técnica, ¿no? Entonces, como que a veces incluso en internet encontramos elementos, códigos de las comunidades que los podemos replicar, pero ¿en dónde está, digamos, el pensamiento que teje la comunidad, ¿no? ¿Es un pensamiento que se comparte solo acá en el territorio o viene a ser replicado para el mundo entero? ¿De qué manera se está utilizando hacia afuera? Porque muchas veces la gente que lo adquiere a veces solamente lo está pensando para volverlo a revender, y es una forma de seguir haciendo, sí, un extraccionismo de esta simbología pensando en una ganancia monetaria, y pues no se le da como ese valor simbólico que debería tener como dentro de la comunidad, ¿no? Entonces creo que son cosas que se han venido como transformando. Sin embargo, siempre hemos pensado que pues el arte es nuestra salvación, porque pues a través del arte es donde encontramos ese vehículo para que la cultura siga perviviendo. Pues hoy en día como que hay muchas formas de seguir hablando y contando la cosmovisión de nuestras comunidades. Por ejemplo, está de alguna manera el muralismo, que es algo que se ha venido llevando fuertemente dentro de los territorios, donde muchos artistas también de afuera pues vienen a dejar su marca, y también es una forma que a veces siento que bueno, el muralismo nos ayuda de alguna manera como a marcar nuestros territorios, ¿no? A mostrarle también a la gente que aquí estamos vivos y que pues está habitando una comunidad indígena dentro de este territorio. Pero cuando miro pintado al indio en la pared en la ciudad, a veces siento que no sé de qué manera o cuál es la intencionalidad real de pronto del artista, ¿no? A veces hablamos del homenaje al abuelo, del homenaje al indígena. De alguna manera se empieza a exotizar la imagen del indígena, y no todos van a entender el mensaje de pronto de las problemáticas y necesidades que hay dentro de las comunidades. Entonces,
Son puntos de equilibrio que se necesitan encontrar con el uso de la imagen, con el uso de la simbología. Habemos mucho, si yo me ubico desde lo artístico como tal, pues también soy artista y yo podría decir, pues yo puedo tomar diferentes elementos, ¿no? Pues estoy en mi derecho. Pero cuando yo me ubico desde el ser y el pensar como indígena también, me quiero ver autorrepresentada y de qué manera estoy siendo representada hacia afuera, ¿no? A través de la imagen, como indígenas, que son los que todavía saben sembrar la tierra, con las fases de la luna, que son los que conocen la medicina, son los que tienen viva la lengua materna. Pues es ahí donde nosotros también empezamos a perder esa mirada y ese aprendizaje de poder llevar este plan de vida al lado de la madre tierra. Mi sueño venía siendo el de realizar o tener una galería de arte dentro del territorio. Hoy en día, pues puedo decir que ya estoy llevando a cabo esta propuesta. A partir de febrero, precisamente, yo realicé una exposición colectiva. Esta exposición la venía realizando hace como 5 años, cuando sentí que era la hora de empezar a mostrar lo que yo estaba haciendo, porque pues yo me veía en mi casa, en un cuarto con mis pinturas y pues quería mostrarle a mi comunidad lo que yo pensaba a través del color, ¿no? Cómo yo miraba a mi comunidad, cómo yo veía mi territorio, cómo venía yo como expresándome a través de esto otro que viene a ser la pintura. Muchas veces invité, por ejemplo, a algunos taitas, ¿no? Yo les decía, bueno, yo empecé alquilando un salón o algún conocido me prestaba su espacio en su casa para yo poder hacer la exposición de mis obras, porque de hecho en mi mismo cabildo no veían la importancia también de poder mostrar este tipo de trabajos y pues muchas veces me decían que estaban ocupados los espacios y pues no tenía como las puertas abiertas. Entonces, yo a veces veía, por ejemplo, con los taitas, de que ellos entraban y se podían demorar máximo 5 minutos dentro del salón de exposición, porque no había esa cultura de observar una obra, de tener el acercamiento a una obra artística. Entonces era como, sí, muy bonito, continúe así, sí, está muy bonito todo. Entonces, pero bueno, ¿qué piensan, no? No, está muy bonito. Entonces era como eso, ¿no? Como que hasta lo bonito viene a ser pues ya, esa es la única apreciación que yo tenía pues como en el territorio. Es la misma pregunta para Carlos Miguel, porque también hay que negociar en los espacios hegemónicos de la filosofía estas otras, estas alteridades, estas diferencias. En la gran ontología occidental no cabía ninguna otra alterna, era una total, la ontología es total y de repente nos damos cuenta que hay muchos mundos posibles y primero, ¿cierto? Pensar desde la filosofía para nosotros pensadores situados latinoamericanos o gente de la Via Yala, pues era muy difícil pensarnos si no traíamos a cuento a los grandes pensadores occidentales. ¿Tú has tenido un problema o has encontrado un nicho en el que estas ontologías se encuentran, dialogan de una manera problemática y crítica frente a la disciplina misma de la filosofía y de las ciencias sociales? Yo sé que existimos personas con interés en lo intercultural, pero en la filosofía tradicional, en los departamentos de filosofía, en la disciplina filosófica, existe un problema gigante con el poder pensar desde la situación y no desde el mundo de las ideas. Creo que es el mismo problema de diálogo intercultural disciplinario. ¿Cómo lo ves?
Sí, no, pues este es un problema enorme. Yo creo que lo mismo, exactamente lo mismo que le pasó a Eliana cuando comenzó a hacer exposiciones, que traía pues una práctica, ¿no?, cultural, como es una exposición de artes a su comunidad donde pues no existía, como ella misma dijo, como la cultura de ver la obra, de apreciar la obra, de tener como el vocabulario para decir algo de la obra. Lo mismo ocurre pues en las academias, y particularmente en las academias de filosofía, cuando se trata de traer ideas, de traer prácticas, de traer conceptos, formas de ver el mundo, pues que no pertenecen a la tradición occidental. Particularmente en Colombia, yo creo que en esto estamos pues a años luz de lo que podría ser pues un proyecto como filosófico intercultural, pero años luz. Esto sigue siendo pues como no muy, ni siquiera comprendido. Yo creo que como que ni siquiera hay como sí, como el preconcepto de cómo podría ser posible, igual que los taitas entraban y no se demoraban 5 minutos en las exposiciones de Eliana, pues lo mismo pasa cuando se trata de otras formas de pensamiento y otras experiencias y otras formas de estar en el mundo. Particularmente en la filosofía, pues hay como todo un tema sobre si la filosofía es casi que por naturaleza occidental, en el sentido en que tiene unos compromisos, por ejemplo, con una cierta manera de entender la razón o la racionalidad, tiene unos ciertos compromisos con, con el privilegio de lo conceptual sobre, sí, sobre la sensibilidad, por ejemplo, o sobre otras formas sobre todo otras formas de conocimiento. Y fuera de eso ya pues la filosofía pues moderna y contemporánea que pues para la cual digamos, comienza a vincularse a cierta, bueno, eso también es problemático decirlo, pero, digamos, formas de pensamiento, por ejemplo, que están abiertos a lo espiritual, no son muy bien acogidos en los programas de filosofía porque se presupone, o sea, o se cree, se afirma que la filosofía tiene que ver con la sola razón y con el ejercicio y la búsqueda enteramente racional, y esa fe y esa confianza en la razón por encima de la búsqueda de otras formas de conocimiento y otras formas de acceder a la comprensión del mundo, pues de una cierran la posibilidad de lo otro, ¿no? De lo otro que queda relegado o al pensamiento mítico, o al pensamiento religioso, o al pensamiento mágico, que simplemente se supone que ya han sido como superados, ¿no?, en esa gran narrativa, pues como de la racionalización de la vida pues, por la racionalidad en un sentido muy fuerte. Entonces, en esto yo creo que estamos a años luz. Em, yo la verdad veo muy difícil que esa situación cambie. No sé si sea posible que cambie. A mí me parece que no, ni siquiera es una pelea que me parezca muy interesante dar, como pelear por palabras o pelear por si esto es filosofía o esto no es filosofía. Pues me parece que es mejor decir, bueno, así no sea filosofía, justamente es otra cosa, pero es en el diálogo con eso otro que no es filosofía, que también la filosofía se puede enriquecer, motivar, encontrar nuevos problemas para pensar, ¿no? Como movilizar, ¿no? Movilizar. Sí, sí, en todo caso, pues es como una gran dificultad, y como una gran tarea, ¿no? Una gran tarea que yo creo que rebasa a la filosofía misma, tiene que ver con los límites mismos de la filosofía. La filosofía tiene que, más que, no solo transformarse, sino más bien, no la filosofía, sino los filósofos, salir de sí y salir de la trinchera disciplinar y de los lenguajes, pues, estándares para probar y ensayar otros lenguajes y otras cosas que no, pues que no son filosofía, pero que la alimentan y que son muy valiosos interlocutores en lo que la filosofía pues ha perdido, pero que ojalá recuperara, y es el sentido de la búsqueda de la sabiduría, ¿no? No solo como de la producción de argumentos y de conceptos técnicos y altamente sofisticados, sino recuperar eso que estaba en su origen y que se mantuvo durante muchos siglos, pero después también se fue perdiendo, que es la aspiración a la sabiduría. ¿Qué significa hoy en día la sabiduría?
cómo es posible recuperarla, qué formas de sabiduría hay y cómo en el encuentro con los sabios que el sabio nunca es el filósofo es el que no es sabio, es el que busca siempre la sabiduría, pero no la encuentra, por eso es solo el amante, el buscador, ¿no? Pero los que llegan al nivel de la sabiduría en distintas tradiciones, pues son interlocutores para el filósofo, ¿no? La filosofía debería poder escuchar y estar abierta y estar dispuesta a dejarse alimentar, interpelar, cuestionar, sacudir, ¿no? Pues, por los sabios. Y en este caso, pues, por nuestros sabios indígenas, nuestros taitas, sabedores. A mí eso es de lo que más me ha fascinado, ¿no? La presencia de los taitas, las historias de los taitas, el humor de los taitas, la forma como el conocimiento de los taitas se expresa, la forma de vida, la forma de vida de los taitas, cómo dejarse tocar por esta sabiduría, ¿cierto? Por nuestros taitas que sí, que a veces los mayores ni saben leer ni escribir, pero los libros nuestros, pero que son estos grandes maestros en los libros de las plantas y sobre todo pues en el libro del Yagé. Este encuentro con estas formas de la sabiduría es lo que me ha fascinado y sí, como interesado. Creo que lo dices muy. Algunas pequeñas intromisiones, ¿no? Gente como Antonin Artaud, el mismo Lacan, haciendo experiencias, digamos, extrarracionales o más allá de la razón, utilizando medicina tradicional indígena, ¿no? El peyote, etcétera. Pequeños atisbos, ¿no? El mismo Deleuze y Guattari lo hacen, pero pues hay un camino largo para caminar. Ya va siendo entonces la hora, vamos a cerrar este programa de Amigas de la Imagen. Si alguien quisiera como agregar algo muy breve, ya por el tiempo, los escuchamos.